Irteteko prozesuaren inguruan egingo dugu hausnarketa. Momentu Dora Arantza Gómez del Center for Brexit Studies de la Universidad incorpora presentaciones que ofrecen la visión de las instituciones y de la administración y del mundo empresarial. Utziko jazue bereziki eskerrak ematen, hemen gurekin izango diren guztioi, enbajadorari, kamarako presidenteari eta hemen mai honetan izango diran partaide guztioi. Eskerrik asko hemen izateagatik eta gure eskaerari baiezkoa emateagatik. Eusko Jaurlaritzaren izenean ematen dut esker hori eta benetan zuei ere, hemen nik uste dut gaur aukera paregabea dugulako jakiteko, norberaren galderak nun dauden, zein diran gure arriskuak esango nuke, edo agian arriskua baino beto izango litzateke ez jakintasuna nun dagoen eta danok ikasi genezake batak bestearen gandik. 2019ko urteko otsailak 13 gaur, eta ara non gauden, hemen Erresuma Batuak zer egin behar duen Europar Batasunetikan ateratzeko, eta inor gutxik pentsatuko zuen duela 3-4 urte hemen egongo ginenikan. Baina, egoerak aldakorrak dira, batzuetan konplexuak, baina beti da garrantzitsua jakitea momentu bakoitzari erantzun egoki bat ematen. Eta hori da gure helburua. Gauden egoeran gaude eta gure aldetikan zuei laguntzea erantzun hori bilatzen. Gizarte, erakunde, enpresa, hainbat eragile gaude hemen eta gehiago izango ditugu hainbat galderetan eta gustatuko litzaiguke guztion artean hori irtenbide bat bilatzea, egokitzea egoera honetara eta ez pentsatzea egoera hau porrot bat izan dela, baizik eta hemendikan ere seguru nago aterako gehala eta guztiok prestatuta egon behar degula hemendikan atera ahal izateko. Es un acontecimiento histórico al que nos estamos en este momento enfrentando. Y a estas alturas nos exige no emitir opiniones acerca de lo que ha pasado o está pasando, sino prepararnos para lo que viene a futuro. Estar bien preparados, adaptarnos y, como en cualquier otra circunstancia difícil que se nos presenta en la vida, ser capaces de saber dar una respuesta lo más adecuada posible. Y ese es nuestro objetivo desde esta jornada y otras herramientas que hemos preparado para ustedes al servicio de la empresa vasca, prepararnos lo mejor posible. Ese es nuestro objetivo. Hemos hecho frente a muchas circunstancias difíciles y complicadas. Esta puede ser una de ellas y tenemos que ser capaces también de hacerle frente. Es un escenario, decíamos, no exento de problemas, seguro, pero que no me cabe duda que seremos capaces de superar. Además, en cada problema dicen los chinos que existe una oportunidad, pues también tenemos que saber aprovecharlas. En todos los problemas, en todas las dificultades hay oportunidades y también aquí existen. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido activó ese artículo 50 del Tratado de Lisboa para formular su salida de la Unión Europea, y esa es la señal de partida, que, en principio el próximo 30 de marzo tendrá su finalización y que, ha sufrido un recorrido de diferente calado, más rápido, menos rápido, en el que hemos estado más o menos atentos, pero en los últimos meses, desde luego, creo que todos estamos muy atentos a lo que está ocurriendo y, sobre todo, algo que tenemos que estar preparados, que a nadie nos gustaría desde la Unión Europea, que se produjera esa salida, que se produjera el famoso no deal, es decir, que se produzca sin acuerdo. Creo que nos interesa a todos que exista un acuerdo y que, en ese sentido, podamos establecer unas reglas básicas de funcionamiento de buena convivencia. Faltan menos de 50 días para que eso se produzca. La incertidumbre es la nota principal, pero no por esa incertidumbre tenemos que pararnos y no hacer nada, sino todo lo contrario. Estar preparados, como siempre, para la peor de las circunstancias, para que no se produzca, pero al menos estar seguros de que vamos a poder superarla. Ez jakintasun egoeran gaude, bai, egia da, baina elkarrekin bizitzen ikasi dugu urteetan zehar eta jarraitu behar dugu bizitzen hemendikan aurrera ere.
Eta elkarbizitza hori nolakoa izango dan, agian arau desberdinak izango ditu, baina jarraituko dugu elkarbizitza hori lantzen eta behar dugu gaine elkarbizitza hori lantzea. Europar Batasunetikan eta Erresuma Batutikan. Eta noski, hemendikan, Euskaditik, Erresuma Batuarekin mantendu behar dugu erlazio hori eta jakin behar dugu arau berri horien inguruan nola lan egin. Tendemos a hablar de un grado de resiliencia en las sociedades. Cada vez más se utiliza esta palabra. Los motivos y capacidades que están asociados a esa palabra son diversos, es cierto, y no quiero yo ser la que vaya ahora a definir exactamente qué significa, pero hay quien dice, y creo que es una de las que más me gusta, que la resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido de un suceso que puede considerarse traumático. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Esa definición de resiliencia creo que es la más adecuada para el día de hoy. Somos un país pequeño, pero estamos dotados de capacidades para hacer frente, para adaptarnos, para ser flexibles y para prepararnos para ese escenario. Algunas de las primeras referencias históricas que tenemos de relación comercial entre Euskadi y el Reino Unido datan nada menos que de 1474. Entonces se tramitaron las primeras licencias que se extendieron a mercaderes vascos para poder realizar sus negocios en Inglaterra. Así queda definido, 1474. El incremento del uso del acero en el siglo XIX provocó que esta relación comercial se incrementara de forma ostensible y que el sector ferroviario, el sector naval fueran algunos de los ámbitos donde más relaciones comerciales se han dado. La Primera Guerra Mundial hizo que también esa relación se ahondara, se profundizara y continuáramos trabajando, se afianzara en definitiva. Y en esas décadas de trabajo, en esos siglos de trabajo, se ha ido afianzando y ese trabajar en común, esa confianza también ha ido creciendo. No podemos tirar por la borda todos esos siglos de trabajo en común. Estamos obligados a continuar, a seguir en esa senda de confianza que tenemos e incluso en el peor de los Brexit posibles, saber cómo tenemos que ahondar en ese trabajo en común. Fuimos socios en la revolución industrial, en la primera, y desde luego en esta que se está produciendo ahora también lo somos y podemos serlo a futuro. Con estas palabras o unas similares inicié lo que fue la inauguración de nuestra oficina en Londres en el año 2017, en la City, una nueva oficina que se interpretó en aquel momento como si fuera una reacción del Gobierno vasco al Brexit, estaba pensada de antes, pero en cualquier caso lo que se ha demostrado con el tiempo es que fue una decisión acertada. Tener allí varias personas que estén día a día trabajando desde allí para daros confianza, para aportaros información, creo que es un hecho relevante. Gaur egun 500 enpresak baino gehiago, euskal enpresak dituzte erlazioak Erresuma Batuarekin. Eta 60 batek dauzkatzue edo plantak edo nolabaiteko bulego komertzial bat. Eta guzti horiek badakizue zuzenean zer datorren, zein izango diran zailtasunak, nola aztertu behar ditugun, kasu batzutan ez dauzkagu oraindik argitasun gehiegi, baina hor dago. Eta han daukagun bulegoak nolabait ematen dizue zerbitzu hori. Gaur gurekin egongo da Pablo Fano, bertan dagoen pertsona, zuzendaria, eta seguru nago zuen galderak edo erantzuteko ere preste egongo dela. Badakizue baita ere, Erresuma Batua gaur dela, 4 merkatu garrantzitsuenen artean dabil Euskaditikan dijoazen merkantzia guztientzako. Batzutan urteaz urte aldatzen dira, batzutan 3. beste batzutan 4. izaten da. Baina hor dago, 4 nagusienen artean. Eta jarraitu nahi dugu, ezin dugu merkatu hori utzi pasatzen. Merkatu horrekin landu nahi dugu. Gainera, 2018an lehendakaria berak jarri zuen martxan kanpo harremanetako idazkaritzarekin, eta Marian ere hemen dago, eskerrik asko hemen egoteagatik, nolabait Brexitaren inguruan zer egin behar genuen batzorde berezi bat osatu zen. Eta bertan, enpresei, baina baita ere pertsonei, zerbitzu bat eta aholkularitza bat emateko asmoa genuen. Gure kasuan, sail bezala, tokatu zitzaigun gehiago zentratzea enpresen inguruan, eta horretarako 2 tresna nagusi jarri genituen martxan. Alde batetikan, Brexit.eus hor daukazue
orrialde bat, baino gehiago dana. Bertan informazioa dago, eguneratua, zer gertatzen ari den Erresuma Batuan, zer gertatzen ari den Europan. Hainbat eta hainbat gaiei erantzuna ematen da erantzuna sektorialki, ematen da erantzuna baita ere galdera berezi eta galdera partikularrei, hau da, saiatzen gara aholkularitza lan bat egiten. Eta otsailaren bukaerako izango dugu beste tresna bat martxan baita ere autodiagnosia egiteko. Hau da, galdera zehatz batzuei erantzun eta jakin ze nolako arrisku maila daukagun. Ze motatako ekimena jarri beharko genituzkeen martxan, segun ze arrisku maila daukagun enpresa bakoitzean. Eta nahi deguna da, pixka bat, poliki zuei ahalik eta informazio gehiena ematea. Ez dauzkagu erantzun guztiak, es imposible tener todas las respuestas a día de hoy, pero tratamos de acercaros todo las novedades, todas las cosas que van apareciendo, todos aquellos consejos, sean sectoriales o sean generales, que podamos facilitaros y tratar de que esas actuaciones que tengáis que poner en marcha y en algunos casos incluso planes de contingencia sean de la forma más sencilla posible. Y esa herramienta de autodiagnóstico que estará para final de este mes también esperamos que sea algo facilitador para vuestra labor de todos los días. Estamos poniendo el foco sobre todo en las empresas porque es lo que nos toca en este momento, en empresas sobre todo pequeñas y medianas, que son las que quizá más dudas tengáis, más cosas necesitéis saber de cómo actuar ante esta situación, pero no nos olvidamos desde esa comisión Brexit y desde el trabajo del Gobierno en general que también tenemos inmersos en todo este proceso personas, bien sean estudiantes o trabajadores y trabajadoras que tenemos ubicados allí en el Reino Unido. Herrien artean dauzkagun aldaketak pertsonen inguruan ere asko dira, gureakan eta beraienak hemen, eta horrei ere erantzun bat eman behar diogu. Bertan, han Erresuma Batuan dauden euskaldunak asko dira, batzuk ikasten eta beste batzuk lanean, eta hoiei ere saiatuko gea nolabait gauzak argitzen eta erantzun zehatz bat ematen. Horregatikan gaude hemen. Ez dugu egon nahi leihotik begira zer gertatzen den edo, era pasibo batean etorriko da zerbait, baizik eta aktibo egon nahi dugu. No queremos ser meros espectadores, queremos ser agentes activos en tratar de prepararnos lo mejor posible. Y para finalizar, sí comentar un aspecto que desde el propio Financial Times se decía el pasado mes de enero, nos decía y nos reconocía como un territorio atractivo para la inversión extranjera. Nos lo han reconocido el pasado mes, ¿quién? Y Financial Times. Por tanto, tenemos también que aprovechar esa oportunidad. Hemos sido atractores de inversión extranjera en general y de Reino Unido importantes y tenemos que continuar en ese trabajo, siendo también un actor clave, demostrando que somos un lugar de confianza, un lugar que tenemos nuestras capacidades tecnológicas, científicas, empresariales, es decir, un ámbito en el que se puede confiar y desde donde también se puede trabajar de la forma más adecuada posible. Es una tendencia que estamos profundizando y queremos continuar haciendo de vuestra mano. Y nuestra ubicación geográfica y nuestras infraestructuras también nos ayudan un poco a ser un lugar de tránsito de mercancías hacia Reino Unido y desde Reino Unido. Lo ha sido durante muchísimo tiempo. El puerto de Bilbao ha sido, quizá por su tradición, un lugar desde donde mercancías y personas han salido hacia Reino Unido y han llegado desde Reino Unido. Es una oportunidad que no podemos perder como consecuencia de que se cambie la situación. Por tanto, tenemos muchos ámbitos en los que trabajar y, sobre todo, ser conscientes de que, a pesar de que la situación se modifique, las oportunidades y el trabajo tienen que ser el mismo. Estar preparados, saber cómo enfrentarnos a esa nueva situación y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho. No puede ser un parón ni en nuestra actividad del día a día ni en la actividad económica del país. Nos toca lo de siempre, trabajar todos los días profundamente y estar bien preparados. Y desde ese punto de vista, desde el Gobierno vasco, queremos ser ese agente facilitador, estar un poquito más preparados, un poco más activos y acercarnos lo más posible a vuestras necesidades. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko guztioi etortzagatik. Jaurlaritzak
nolabait lehendakariaren menpe gauden guztiok prestatu zen jardunaldi batzuk eta batzorde bat berezia Brexitaren inguruan, eta bertan hartu gendun konpromiso bat, eta zan nolabait pertsonei eta enpresei nola erantzun eta bere arazoei nola aurre egin. Eta zentzu horretan gure sailetikan preparatu dira 3 gauza oso zehatz. Alde batetikan tresna bat dago BTIren azpian, Basque Trade and Investmenten azpian, eta nolabait hor agertzen dira informazio guztiak, aholku guztiak gure bulegoa Londresetikan nolabait elikatzen du guzti hori, eta informazioa ematen da, erantzunak ematen dira baita ere galdera konkretuei, eta nolabait hori elikatzen dugu egunean. Ez da web orrialde bat bakarrikan, baizik eta informazioa emateko orrialde bat. Bigarrenikan baita ere ari gera prestatzen nolabait autodiagnosiko alako tresna berezi bat, otsailaren bukaeran prest egongo da, eta hor enpresa bakoitzak galdera batzuei erantzunez jakingo du zen nolako arriskua izan dezaken eta ze gauzak egin behar dituen arrisku horiei aurre egiteko. Eta gaurko jardunaldia zertarako. Alde batetik eskerrak eman enbajadoreai hemen gurekin dagoelako, eta nolabait nahi deguna aztertu da zer gerta daiteken, Brexit hor kasik hemendikan hilabete eta erdira daukagu, zer gerta daiteken, nola prestatu behar dugun, zein izan daitezken arriskuak, baina baita ere zein izan daitezken aukerak. Beti Euskaditikan Erresuma Batuekin izugarrizko erlazioa izan du deu, eta hori ez dugu galdu nahi, eta nola aurre egin behar diogu erlazio horri aurre emateko eta mantentzeko. Eta nolabait hori da gaur erantzun nahi deuna. Comentaba, bajo el auspicio del Lehendakari se puso en marcha la Comisión Brexit, se puso en marcha el pasado año y, según nos acercábamos ya a la fecha, lo que adoptamos, algunas de las decisiones que adoptamos fue cómo vamos a informar y cómo vamos a tratar de dar el mejor apoyo a las personas de Euskadi que están allí presentes y a las empresas que tienen un comercio internacional directamente relacionado con Reino Unido. En ese sentido, desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras pusimos en marcha 3 acciones muy concretas. La primera, el poner en marcha una página web que es más que una página web, que es dinámica, donde se va introduciendo toda la información relativa a qué está ocurriendo con el Brexit, qué ocurre desde Londres, qué ocurre en la Unión Europea, y toda esa información está ahí volcada, pero además lo que tratamos de emitir son consejos, respuestas a preguntas concretas de pequeñas empresas que están ya en relación con Reino Unido, qué va a pasar a partir de ahora. En la medida que podamos responder, estamos dando esa respuesta y esa atención personalizada. Y en tercer lugar, una herramienta ad hoc, que es una herramienta de autodiagnóstico que va a permitir a las empresas vascas, sobre todo a las pymes, responder a una serie de preguntas y que les permita como consecuencia saber qué nivel de riesgo pueden tener ante un hipotético Brexit sin acuerdo, en qué situación se van a encontrar, a qué preguntas tienen que responder y cómo se tienen que preparar. Y la jornada de hoy, y aprovechaba para darle las gracias al embajador por encontrarse aquí con nosotros y aclararnos algunas ideas, es que pretendemos continuar trabajando y tener la relación que siempre hemos tenido con Reino Unido. Llevamos muchísimo tiempo, centenares de años, más de 4 siglos trabajando con el Reino Unido, por tanto una experiencia muy amplia, y queremos continuar trabajando en unas circunstancias diferentes, y queremos saber cuáles van a ser esas circunstancias, a qué riesgos nos vamos a enfrentar y qué oportunidades vamos a tener también. Queremos continuar en esa relación, somos un país globalizado también, queremos estar en el mercado global, y Reino Unido para nosotros como cuarto mercado, desde luego, es un país relevante, y ahí queremos seguir estando. Y hoy lo que pretendemos es precisamente atender un poco esa situación y continuar a partir de ahora trabajando con nuestro tejido empresarial, dándoles las mejores respuestas o las más acertadas de acuerdo con la información que vaya apareciendo. Y por nuestra parte, nada más, reitero el agradecimiento al embajador por encontrarse hoy con nosotros.